Llegar nuevamente a sus hogares en esta noche. Esperamos que Dios bendiga su vida y que Dios haga la obra en su familia. Tenemos este tiempo de poder tener la oportunidad de poder presentarnos al Señor, como también compartir un momento la palabra del Señor. Invitamos a todos para que puedan tener el gran privilegio de poder estar juntos con su familia, tener su Biblia allí juntos para poder compartir un momento la palabra del Señor también. Muy bien, en esta noche vamos a pedir que Dios haga la obra en cada corazón y damos bienvenida a todos los que ya están conectados y los que estarán conectados con nosotros en esta noche. A nuestros amigos que nos escuchan y nos miran por internet también, esperamos que Dios bendiga sus vidas, que la palabra del Señor pueda llenar sus corazones. Muy bien, bienvenidos todos, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios y pedir la bendición del Señor. Oremos. Bendito Dios, en esta hora, Señor, nos acercamos nuevamente a tu presencia, pidiendo tu dirección y tu bendición en nuestras vidas. Gracias te damos porque tenemos este tiempo, Señor, de poder llevar tu palabra, Señor, a cada hombre y cada mujer, Señor, en este momento. Permite, Señor, que tu palabra pueda, Señor, tocar el corazón de cada creyente y de cada persona que todavía no te conoce, Señor. Te rogamos con todo corazón tu dirección y tu bendición en este tiempo. Gracias te damos porque tú estás con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Muy bien, qué bueno de poder estar juntos y qué bueno de poder tener este tiempo de petición y oración delante del Señor. Recuerde que los días martes llamamos culto de victoria. ¿Por qué? Porque es una noche muy especial para poder presentar todas nuestras necesidades espirituales, materiales y físicamente. Y este tiempo es un tiempo que también tenemos el gran privilegio de poder llegar en sus hogares y de poder orar por cada una de las necesidades que tiene cada familia. Si usted todavía no ha enviado su petición, le invitamos para que pueda hacerlo durante este tiempo de transmisión. Nosotros tenemos la oportunidad de poder recibir su petición y luego estaremos orando por usted. A nuestros hermanos que ya tienen el gran privilegio de poder presentar estas peticiones, esperamos que Dios bendiga la vida de cada familia. Vamos a orar en esta noche especialmente por la vida de nuestra hermana Reina Córdoba y su familia, y esperamos que Dios consuele el corazón de mi hermana Reina, de sus hijas, como también de toda la familia. El fallecimiento del papá de hermana Reina estos días, y le enviamos con todo nuestro corazón que Dios consuele a toda la familia en ese tiempo. Nos sentimos conmovidos a esta noticia para mi hermana Reina, pero esperamos que el Señor sigue consolando su corazón en ese tiempo. Como también oramos por la salud de su hermana Amparito, esperamos que Dios sigue obrando de una manera muy especial en la salud de hermana Amparito. Así es que esperamos que Dios obre en la vida de hermana Amparito, como también de su familia, especialmente de sus hijos, ellos que pueden acercarse delante de la presencia del Señor. Así es que debemos dar gracias a Dios en todo lo que nosotros podemos recibir este tiempo. Muy bien, vamos a orar y luego tendremos las siguientes peticiones. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta noche, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, presentando, Señor, las peticiones de tus hijos en esta noche, especialmente, Señor, por la vida de mi hermana Reina Córdoba. Te rogamos, Señor, ahí donde se encuentra ella con su familia, que tú consueles, Señor, el corazón de mi hermana, que tú fortaleces, Señor, su vida este tiempo, que tu presencia, Señor, haga la obra, Señor, en el corazón de mi hermana Reina en esta noche. Gracias te damos, Señor, porque la vida te pertenece y nada puede moverse, Señor, sobre esta tierra si no es tu voluntad. Pero también, Señor, sentimos la ausencia de nuestros seres queridos.
Por esa misma razón nos unimos al sentir de mi hermana Reina en esta noche. Por favor, Jesús, que el Espíritu Santo haga la obra, Señor, de seguir consolando el corazón de mi hermana Reina y de su familia. Gracias te damos porque podemos orar por mi hermana en esta noche. Y gracias te damos, Jesús, porque tú estás con ella en esta noche también y con su familia. Gracias, Padre, porque la vida, Señor, de la familia te pertenece. Otra vez, que tu nombre sea siempre, Señor, glorificado en la familia. Como también, Señor, oramos por la vida de mi hermana Amparito, especialmente, Señor, por su salud físicamente. Tú la conoces, cómo ha estado durante este tiempo. Te pedimos con todo corazón que tú sigues fortaleciendo, que tú sigues sanando, Señor, su cuerpo. Permite, Padre, que ella pueda ver, Señor, tu mano de poder sobre su propia vida. Que en esta noche, Señor, pueda tener esa fe y esa seguridad que tú la puedes sanar. Gracias te damos porque podemos orar por mi hermana Amparito. Oramos por su familia también, por cada una de las necesidades espirituales, materiales y aún físicamente de la familia. Gracias, Padre, porque la familia te pertenece, de mi hermana Amparito. Tú puedes hacer la obra en cada corazón. Tú puedes manifestar tu presencia de una y otra manera. Pero gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, grande en la vida de la familia. Otra vez, Señor, gracias te damos en esta noche. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, es un gran privilegio de poder orar y estar un momento en la presencia del Señor. Tome su Biblia en esta noche. Vamos a tener el gran privilegio de compartir un momento la palabra del Señor. Y vamos a encontrar en Mateo capítulo 18, el versículo 23 al versículo 35. Mateo capítulo 18, versículo 23 al versículo 35. Vamos a hablar en esta noche, perdón y sea bendecido. Perdón y sea bendecido. La actitud del perdón, debe acompañar nuestra unidad y nuestra búsqueda de santidad. ¿Qué quiere decir? Nuestro crecimiento espiritual como cristiano. De otro modo, el cuerpo de Cristo no puede convertirse en algo áspero, rígido y amargo en la vida. De modo que los creyentes más maduros siempre deben de sentir la necesidad de tener una actitud perdonadora dentro de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia está compuesta de diferentes personas. Cada persona tiene diferentes actitudes y caracteres. Las caracteres es lo que nos hace muchas veces que diferentes unos al otro. Por esa misma razón, los creyentes maduros siempre deben de sentir la necesidad de tener una actitud perdonadora dentro de la vida de la iglesia. De la manera que Cristo nos perdonó, así también haced vosotros, dice la palabra del Señor. Debemos de perdonar con la misma magnitud y generosidad con que Dios nos ha perdonado. La Biblia que tenemos hoy día está repleta de evidencias que Dios es perdonador. En todas las páginas que nosotros podemos encontrar que Dios es perdonador. Bueno es Dios para con el hombre y bueno es Dios para con sus hijos. Y ese es lo más importante que nosotros debemos de tener siempre presente en nuestra vida, que en la palabra del Señor encontramos las evidencias que Dios es perdonador. Veamos entonces la primera parte en esta noche de esta meditación en Mateo capítulo 18, versículo 23 al versículo 27. Vamos a hablar acerca de la importancia del perdón. Primer punto, la importancia del perdón, que es la primera parte. Veamos entonces el versículo 23 al versículo 27. Vamos a leer despacio. Tome su Biblia, comparte
comparte con su familia en esta noche. Muy bien. Mateo capítulo 18, versículo 23 al versículo 27. La palabra del Señor dice de esta manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando de hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrando, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Muy bien, veamos entonces la primera parte, la importancia del perdón. En esta parte y en este capítulo podemos ver rápidamente, los discípulos le hicieron dos preguntas a Jesús. Los discípulos le hicieron dos preguntas a Jesús. Uno, en el versículo 1 del capítulo 18 dice de esta manera, capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Muy bien, la pregunta: ¿quién es más importante en el reino de los cielos? Muy bien, la segunda pregunta está en el capítulo 18, el versículo 21. Veamos lo que dice el versículo 21, esta parte de la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano para que peque contra mí? ¿Hasta 7? Muy bien. Escuche muy bien lo que voy a decir en esta parte. En la segunda pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Usted ya lo sabe, ¿no? Usted puede compartir con otras personas cuántas veces debe de perdonar a su hermano cada día. La primera pregunta fue hecha por el grupo de los discípulos. La segunda lo hizo Pedro, pero ambas preguntas revelan una gran ignorancia en cuanto a la naturaleza del reino. Por esa misma razón Jesús ilustra una parábola de la necesidad de tener siempre un espíritu perdonador hacia otras personas. Cada creyente hoy día debe de tener siempre un espíritu perdonador hacia otros. Cuesta un poquito de poder poner en práctica, pero la palabra del Señor nos invita para poder hacerlo. Y la palabra del Señor nos da la oportunidad para poder practicar el perdón a otros hermanos o a otras personas. En el versículo 23 del capítulo 18, dice el versículo 23 de esta manera. Capítulo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que no quiso hacer cuentas, o que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Muy bien. De modo que nosotros podemos ver en esta parte rápidamente, en la primera parte, la importancia del perdón, la actitud del rey, la relación del perdón de los súbditos entre ellos y los siervos. Aquí vemos una actitud tan importante en cuanto al perdón. Y esto lo que nosotros debemos tomarlo muy en cuenta hoy día en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, esa relación del perdón de los súbditos y entre ellos los siervos comenzó a hacer cuentas con sus siervos. Seguramente el rey esperaba la lealtad de sus siervos. Esperaban esa lealtad absoluta de sus siervos. Cada uno de nosotros hoy día debemos ser leales al Señor y debemos de confirmar cada día nuestra lealtad al Señor Jesucristo hoy día. El Señor quiere que cada creyente sea leal absolutamente a Él hoy día. Bueno, cuando podemos ver esto, que
Normalmente el rey tenía poder de vida y muerte sobre sus siervos. Él podía mandar de poder quitar la vida o dejar la oportunidad de vivir cualquier siervo. En el versículo 24 rápidamente podemos ver este versículo. Escuche: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Muy bien. Tenía mucha riqueza este hombre personal. Era probable que era un gobernador del reino y su principal responsabilidad era cobrar los impuestos para el rey. Le fue traído, dice el versículo, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Aproximadamente en denarios serían 60 millones de denarios. Era una gran cantidad por deuda que no pagaría al rey, ¿no? Eso no fue posible realmente ya en este tiempo de la vida de este hombre, de poder pagar esa deuda. De esa tremenda deuda simboliza la enorme deuda del pecado de todo ser humano que tiene con Dios. Cuando el hombre convence a una persona de su pecado, se da cuenta de que la deuda del pecado sobrepasa a la compasión y es humanamente impagable realmente la deuda con Dios. Que nosotros no podemos pagar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Nuestro pecado es lo que nos ha alejado de Dios. Y por esa misma razón el pecado nos aleja de Dios y no tenemos oportunidad de poder presentarnos a Dios. El primer siervo de esta parábola representa al inconverso, a quien Dios ha dado vida y tiene la oportunidad de dar a Dios lo que debe, pero malgastó su recurso en el pecado. Esa es la vida tradicionalmente del hombre, ¿no? Esa es la manera que los hombres hoy día viven esta vida. Dios es el que nos da la vida. Dios da la vida a sus hijos, como también Dios da la vida a aquellos que todavía no han entregado su corazón al Señor. Pero desdichadamente los hombres malgastan los recursos de Dios en el pecado. Y por esa misma razón muchas veces no pueden reconocer a ese Dios todopoderoso en sus vidas. Cuando no tenemos el perdón de Dios, seguimos viviendo nuestra vida en el pecado. Cuando no hemos alcanzado el perdón de Dios en nuestra vida, seguimos desobedeciendo a ese Dios. Veamos el versículo 25. Dice el versículo 25: y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Muy bien. Él no podía pagar su deuda. El Señor le ordenó vender todo lo que tenía y vender aún su mujer y a sus hijos. Así que de esa manera quizás se podría alcanzar para poder pagar la deuda que tenía este hombre. El siervo, al escuchar las palabras de su señor o del rey, se postró ante el rey, dice el versículo 26, inclinando su completa sumisión a la misericordia del rey. Su desesperación lo rogó que se le diera una oportunidad, y dijo este hombre al rey: todo realmente lo que debía, yo te lo pagaré todo, dijo este hombre. Yo te lo pagaré todo. Hizo un convenio con su señor. Y el señor, el rey, toma esta actitud muy importante. En el versículo 27 encontramos la actitud del rey. Veamos el versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, le perdonó la deuda. Muy bien. La actitud y el comportamiento del rey, perdonando hacia
uno de sus siervos. Cuando el hombre se acerca con toda reverencia a Dios, Dios es bueno en poder reconocer esa sumisión del hombre. Dios reconoce realmente a los hombres que vienen delante de Él con una sumisión delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nosotros podemos ver la actitud del rey. Ilustra el gran amor perdonador de Dios. Hace que el pecador verdaderamente arrepentido sabe que necesita descansar de la misericordia del Señor. Él libera al pecador de la deuda, imposiblemente del pecado, del que declara realmente una nueva persona en Cristo. Ningún hombre puede realmente pagar a Dios por todo lo malo que hace el hombre. No podemos pagar ni comprar nuestra salvación a Dios. Nuestra salvación es por medio de la misericordia de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros para poder alcanzar el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y cada uno de nosotros hoy día debemos de apreciar ese perdón de Dios. Ese perdón de Dios a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Aquí en esta parábola nosotros podemos ver que se necesita realmente entender que la misericordia del Señor es el que nos libera del pecado y de la deuda que es imposible del pecado que nosotros podemos pagar. Así es que a través de la obra de Cristo nosotros podemos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Jesús quería ilustrar este tema del perdón especialmente entre los creyentes, En esta parte está refiriendo acerca dentro de los creyentes. En la iglesia, como dije anteriormente, nos reunimos muchas personas y cada persona tiene diferentes caracteres y actitudes. Pero a pesar de las diferentes caracteres y actitudes, debemos de perdonar a nuestros hermanos, como también debemos de perdonar a otras personas que no conocen al Señor Jesucristo. Muy bien, esa es la primera parte de esta meditación. Vamos en la segunda parte, que está en el versículo 28 al versículo 35. La actitud del siervo perdonado. La actitud del siervo perdonado, que es la segunda parte. La actitud del siervo perdonado. La segunda parte de esta parábola es realmente increíble e inaceptable a la luz